Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, Ingeniería en Gestión de Proyectos, Gestión del Financiamiento. Tema: el contrato. Mi nombre es María Tania Jiménez Carvajal, soy del grupo 902. El contenido del que les hablaré en este video pues es obligación de dar, hacer y no hacer, que es el convenio, definición del contrato, elementos del contrato, formalidades, concepto de tipos de contrato y sus clasificaciones. Para eso pues vamos a iniciar con lo que es la obligación de dar, hacer y no hacer. La obligación de dar son aquellas en las que el objeto de la obligación consiste en transferir el dominio de una cosa, consiste un derecho real o en ella un simplemente entregar su mera tendencia. En la obligación de hacer, pues nos dice que son aquellas en lo que se debe es un hecho o acción positiva que no sea la entrega de la cosa. En la obligación de no hacer es aquella obligación en la que lo que se debe es una abstenencia del deudor de realizar algo que de otra forma le sería ilícito. Después vamos con lo que es el convenio. El convenio pues nos dice claramente que es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir o modificar o extinguir obligaciones entre ambas. Después nos vamos con lo que es la definición del contrato. Pues el contrato más que nada pues es un acuerdo de voluntad que crea o transmite derechos y obligaciones de las partes que los suscriben. El contrato pues es de tipo, su tipo es de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y están destinadas a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Después nos vamos con lo que es los elementos del contrato. En los elementos del contrato pues iniciamos con lo que es el proemio o encabezado. Aquí pues se redacta el inicio del contrato, permite establecer el tipo de contrato que se va a celebrar y las partes, así como definir cómo se les va a llamar durante el desarrollo de las cláusulas. Y un claro ejemplo pues sería el contrato de prestaciones de servicios turísticos, que es arrendamiento, comandato, mutuo, promesa de compraventa, compraventa mercantil, de consignación, de comisión, entre otros, que celebran por una parte lo que es la persona física o moral, que en lo que es sucesivo se denominará como el prestador de servicio, y por otra parte persona física o moral, que en lo sucesivo se le denominará el consumidor, turista o cliente, al tener tenor de las siguientes declaraciones y las cláusulas. Después viene lo que son las declaraciones. Aquí generalmente se enumeran. Después son las cláusulas. Generalmente se enumeran con la primera, segunda o con un número amigo 1, 2 o 3. Es aquí donde se establecen los derechos y obligaciones, términos y condiciones de las partes. Las partes pueden pactar lo que quieran siempre y cuando se apeguen al ordenamiento jurídico, al tipo de contrato a celebrar. Y por último pues nos vamos con lo que es el cierre, fecha y firma. Aquí pues contiene el alcance e interpretación del contrato, señalar que no hubo error, violencia, mala fe ni coacción alguna, y ante que leyes y tribunales se someten las partes en caso de controversia. Después nos vamos con lo que son las formalidades. Aquí pues las formalidades nos dice que son nulidad absoluta y relativa. La licita en ello juega en el fin o en la condición del acto, produce su nulidad, ya
ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley. Aquí pues la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serían destruidos retroactivamente cuando se produce por el juez la nulidad. De ello puede prevalecerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. Después, lo que es la nulidad es relativa, es cuando reúne todos los caracteres enumerados en el artículo, siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Después, pues viene lo que son los conceptos de tipo de contrato y su clasificación. Aquí, pues, iniciamos con lo que son según sus funciones. Aquí se realiza una clasificación más o menos uniforme por todas las teorías contractuales que son regidos por los principios generales del derecho, por las estipulaciones de las partes y en lo que fueron omisas por las disposiciones del contrato en el que contengan más analogías con los reglamentos del Código Civil. Cierto esto, pues de acuerdo a las funciones específicas de los contratos, pues estos se clasifican en las siguientes categorías, que es por la interdependencia de las obligaciones, lo que es unilaterales y bilaterales. Cuando hablamos de unilaterales, pues es cuando una de las partes contratantes queda obligada con la celebración del contrato. Un ejemplo, pues, sería el contrato que obliga a alguien a talar un árbol en su casa. En lo que es bilaterales, pues aquí estamos hablando cuando existen derechos y obligaciones para ambos contratantes, pues un ejemplo sería la compra y venta de un automóvil. Después viene por la función jurídica relacionada con otros actos jurídicos, lo que es principales y accesorios. En las principales, pues son todas aquellas que sostienen por sí mismos sin necesidad de otro contrato para su perfeccionamiento. Pues un ejemplo sería la donación de un inmueble. Por accesorios, pues aquí pues son aquellas que dependen de un contrato principal para su perfeccionamiento. Un ejemplo sería la reparación de un inmueble donado, depende del principal, es decir, que primero se realice lo que es la donación. Después viene por la precisión de los efectos económicos entre las partes, lo que es conmutativos aleatorios. Los conmutativos son aquellos cuya alcance se conoce por los contratantes desde su celebración. Un ejemplo pues sería el contrato de prenda. Ambas partes conocen los términos. En los aleatorios pues son aquellos que se conocen sus alcances y que dependen de su acontecimiento futuro e incierto para realización. Un ejemplo es el contrato de juego o puesta. Hasta que se les dé el resultado del juego se sabrán los alcances. Después viene por la valoración económica de las prestaciones. Aquí son honorosos y gratuitos. Los honorosos pues son aquellos que producen provecho y gravames para ambas partes. Un ejemplo sería la compra y venta de un bien inmueble. Los gratuitos pues son aquellos que producen provechos para una de las partes, gravames para la otra parte. Un ejemplo pues sería lo que es la donación. Después pues continuamos con lo que son por la valoración económica de las prestaciones, que son sería en cuanto a su temporalidad, que son instantáneos y de trato sucesivo. Aquí en lo que son instantáneos pues nos dice son aquellos que producen sus efectos en un solo acto. Un ejemplo sería la permuta de dinero. En lo que es de trato sucesivo, pues aquí son los que surten sus efectos hasta a través del tiempo. Por ejemplo, en el contrato de depósito, ya que la persona pues tendrá la cosa o cuidado hasta que el propietario requiera. Después viene lo que son por la entrega física
del objeto. Aquí pues son reales y esperanza. Lo que son reales es cuando es necesario la entrega de la cosa. Un ejemplo es el contrato de la hipoteca. En lo que es la esperanza, pues son aquellos que se perfeccionarán en cuanto se entrega la cosa prometida. Un ejemplo sería la compra y venta de un departamento o en una construcción. Después viene en cuanto a su nacimiento y validez. Aquí son consensuales, formales y solemnes. En los consensuales son aquellos que perfeccionan con el simple consentimiento de los contratantes. Un ejemplo sería el contrato mutuo. Los formales, pues los que serían válidos únicamente cuando revisten la formalidad necesaria y dicte la ley, como un acto notario. Un ejemplo sería pues la compra y venta de un bien inmueble y su respectivo registro ante el escritura pública. En lo que son los solemnes, pues ahí son los que serían existentes cuando se revista de la formalidad entendida como elemento de existencia. Un ejemplo pues sería lo que es el matrimonio. Después viene según el Código Civil. El Código Civil pues nos dice no se aparta plenamente de la tendencia tradicional de clasificar los contratos. En el título relativo de la división de esto, la clasificación en unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos y conmutativos, artículo 1835, 1836 y lo que es el 1837. Aquí pues son translativos de dominio, pues como su nombre lo indica, son los que transfieren la propiedad de una persona a otra. A su vez se dividen en lo que es la compra y venta, permuta, donación y mutuo. Lo que es la compra y venta es el contrato en el que una de las partes, llamada vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador, quien a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y un dinero. Aquí un ejemplo pues sería la venta de una casa. Lo que es la permuta, pues aquí el contrato por el cual la permutantes se obliga recíprocamente a intercambiar el dominio de una cosa por otra. Un ejemplo sería un intercambio de automóviles. Después viene lo que son las donaciones, pues aquí es aquel acto jurídico mediante el cual una persona llamada donante se obliga a transferir gratuitamente una parte de sus bienes, prestaciones o otra llamada donatante. Un ejemplo sería la donación de una casa a una casa habitacional. En lo que es la mutua, el contrato de mutuo es aquel en el que una persona denominada mutuante se obliga a transferir a la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas siempre fungibles al mutuario, quien se obliga a resolver otra tanto de la misma especie y calidad. Un ejemplo es un préstamo de dinero. Después viene lo que son translativos de uso y goce. Aquí pues se divide en lo que es el arrendamiento, subarrendamiento, comandato, depósito y mandato. En lo que es aquí translativo de uso y de gozo, son el contrato que transfieren el dominio de un bien real, pero no la propiedad de ningún caso, que seguirá siendo de quien originalmente la posea. En lo que es el arrendamiento, pues el contrato por el cual una parte determinada arrendador se obliga a conceder el uso o gozo temporal de una cosa u otra, llamado arrendatario. Pues un ejemplo sería la renta de un departamento. El subarrendamiento, pues aquí es que una persona que anteriormente fue arrendatario se convierte en un arrendador hacia un tercero que nada tiene que ver con el contrato de arrendamiento original. Un ejemplo es una persona que renta un local en un centro comercial y a su vez él lo renta a un tercero. El comandato pues es aquel contrato en el que una parte llamada comandante se obliga a transferir gratuitamente el uso de un bien no fungible o una llamada comendataria.
Aquí pues un ejemplo sería el préstamo de un automóvil. Después viene lo que es el depósito, aquí por el cual una persona llamada depositante le otorga la posesión de una cosa u otra llamada depositario en el fin de custodia, obligándose a no hacer uso de ella. Aquí pues un ejemplo es cuando una persona le pide a otra que guarde joyas a títulos gratuitos para salir de viaje. Y por último viene lo que es el mandato. Aquí el mandatario se obliga a realizar un nombre del mandante. Los actos jurídicos en este lo encomiendan. Un ejemplo es una carta para poder realizar la prescripción de un bien inmueble o un registro público. Después viene la categoría de que persiguen un fin común. Aquí pues son los contratos de forma corporativa. Estos se dividen en lo que es asociación civil, sociedad civil y adversaria. En la civil, pues el contrato por virtud del cual dos o más personas acuerdan reunirse de una manera que no existe prohibido por la ley. Aquí un ejemplo sería las organizaciones no gubernamentales son generalmente asociación civil. Y la asociación civil es aquel en el que dos o más personas se obligan mutuamente a cambiar sus recursos o sus esfuerzos para realización de un fin común lícito de carácter. Un ejemplo sería las escuelas son sociedades civiles siempre. Y la adversaria, contrato por el medio del cual el propietario de un bien rústico o de animales útiles concede a la otra parte llamada tercero al uso de bienes para que cultive o los haga producir. Aquí un ejemplo sería los contratos que hace Zagarpa con los ingenuos. Después viene lo que son los aleatorios. Aquí pues estamos hablando que son denominados debido a sus efectos económicos, están sujetos a riesgos y contingencias en los cuales se determinarán quién será una ganancioso o pérdida del uso. Aquí pues se dividen en renta vitalicia y contrato aleatorio por el cual el deudor pensionario se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una persona determinada. Un ejemplo sería la renta de los padres por invalidez y que al fin tendrá como pago una casa. Después viene lo que es el juego y apuesta. Aquí pues las partes ofrecen recíprocamente una prestación de la que solo una de ellas será el ganador. Un ejemplo sería una apuesta en un fútbol. Después viene los que requieren de comprobación jurídica. Aquí pues estamos hablando que sería de comprobación jurídica. Se denomina así a las acciones de justicia, a los convenios que tienen con fin de resolver una controversia, un litigio mediante el consenso de los continentes. Después viene lo que son las transacciones. Aquí es aquel por el medio del cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan con una controversia presente en el o provienen una futura. Un ejemplo, durante un divorcio existe la controversia sobre un automóvil. Ambas partes suscriben un contrato para acceder al automóvil en una de las partes en cuestión a cambio, por ejemplo, de otro automóvil. Y bueno, pues eso sería todo.